7:30, vamos a conversar con el gerente general de Petroecuador, Hugo Aguiar. Señor gerente, gracias por acompañarnos. Buen día. Bueno, usted, su disposición del cargo está, al igual que el del resto de gerentes de las empresas públicas, a raíz de toda esta denuncia que se está investigando en la Fiscalía. Usted presentó su renuncia. Buenos días, Milton. Buenos días, televidentes. El cargo está a disposición conforme fue solicitado por EMCO, que es la empresa coordinadora de empresas públicas. Y efectivamente está en análisis en la Presidencia de la República con el ministro del ramo. ¿Usted cree que su cargo debe ser ratificado? Bueno, hemos hecho las cosas bien. Nosotros hemos cerrado un año bastante complejo con buenas cifras, una ejecución presupuestaria sobre el 95%. Eso es la mejor ejecución presupuestaria que ha tenido la empresa y la mejor de todo el sector público en el año 2022. Y además hemos estabilizado y crecido en la producción, a pesar que se manifiesta muchas veces que no es así, ¿no? Pero en todo caso, los números no mienten, los números están ahí, y el año que se cerró, Petroecuador dejó más de 8.000 millones de excedentes para el Estado. Comparado al 2021, es casi 4 veces el valor que se dejó en el 2021. Ya vamos a profundizar en ese tema, pero aclaremos las denuncias. Primero, ¿usted conoció a Hernán Luque? ¿Conoce a Hernán Luque? Hernán Luque era el presidente del directorio de la empresa pública y él era el presidente del directorio de EMCO, delegado del presidente. Hemos tenido reuniones, él forma parte del gabinete de inversiones y nos hemos conocido en ese aspecto. Las reuniones que he tenido con él han sido meramente laborales en ese aspecto. ¿Cómo llega usted a la presidencia de Petroecuador? Yo era viceministro de hidrocarburos. Posteriormente sale Italo Cedeño, el presidente de la República me llama, hacen un proceso de selección y después hay un procedimiento donde la empresa coordinadora de empresas públicas con una resolución establece un puntaje y hay que estar sobre el puntaje de los 700 puntos para ser parte del listado de 3 personas que son posteriormente escogidos a través de 2 directorios, el de Petroecuador y el de EMCO. Su puntaje no llegó a los 700 puntos. El puntaje superó los 700 puntos. ¿Por qué dicen que llegó a 400? Ese documento que se muestra en algún programa de televisión es un documento que no se muestra la firma. El documento formal y real consta en los archivos de EMCO y está a disposición de cualquier persona que lo solicite. Y asimismo, en su momento, la Asamblea lo solicitó y se presentó esa información. Así que esa información pública, verídica, es totalmente verificable. Hay un documento del 14 de agosto que establece una calificación conforme a una resolución de EMCO que es anterior, que es del año 2018. Se hizo una calificación, hay firmas de responsabilidad de las personas que calificaron la terna. Entonces su puntaje superó los 700 puntos. Totalmente. Nosotros cumplimos siempre con la ley. ¿Por qué sacan un documento en el que lo desacreditan? Mire, yo creo que lo importante del trabajo periodístico es corroborar la información, solicitar la información para verificar las fuentes. Y yo desconozco el origen del documento que se hace público, que si ustedes revisan ese evento no se muestra ni siquiera una firma de responsabilidad. El documento existe, el verídico, el que tiene un puntaje de calificación de idoneidad de la terna, porque todos deben cumplir los requisitos para participar. La Secretaría Anticorrupción del Gobierno, ayer justamente su secretario dejó el cargo, habla del problema en 4 empresas públicas. Flopec, la flota petrolera ecuatoriana, Petroecuador, la Corporación Nacional de Electricidad Nacional y la Corporación Eléctrica CELEC. ¿Qué pasa en Petroecuador? ¿Cuál es el tema de la corrupción denunciada? ¿Cómo le afecta al Petroecuador? Mire, la imagen de Petroecuador viene siendo afectada durante muchos años. El sector petrolero, al ser el más grande del país, la empresa pública es la más grande del país, tiene ingresos sobre los 16.000 millones de dólares y maneja presupuesto sobre los 4.500 millones de dólares. Y por lo tanto, efectivamente, hay una institucionalidad grande que está afectada por muchos mecanismos de corrupción en el país. Y nosotros hemos enfrentado desde el día 1 eso. Y hemos estado trabajando con Fiscalía y con todas las entidades que han requerido la información para verificar y actuar sobre los casos de corrupción que han sido públicos. Hay muchas denuncias, muchas de esas no tienen sustento, pero las que tienen sustento nosotros hemos presentado información y hemos trabajado de la mano con Fiscalía y con las demás entidades de control para atacar la corrupción. Desde agosto que usted está en el cargo de gerente de Petroecuador, ¿cuántos casos de corrupción ha detectado? Bueno, nosotros hemos puesto varias denuncias, porque no solamente es la corrupción, es la afectación que sufre la empresa por paros, por robo de cable, por destrucción de instalaciones, por afectación a las instalaciones, afectación a las personas.
Hemos presentado varias denuncias, hay un canal de transparencia y también de lavado de activos dentro de la empresa que hace una revisión y un área donde se hace el compliance para la revisión, para eliminar, por ejemplo, las entidades que no cumplen los requisitos y para hacer un énfasis en la recepción de las empresas que sí cumplen y hacer un listado previo, un filtro, una precalificación. Nos hemos centrado en limpiar eso y, por ejemplo, en el tema de comercio internacional, donde ha estado y los casos de corrupción grandes que ha tenido la empresa, nosotros hemos eliminado empresas que no cumplían y que fueron incluso procesadas. Y hemos hablado directamente con las empresas refinadoras para que evitemos los intermediarios, porque ahí hay precisamente muchos intereses en ganar esa diferencial que es millonario a nivel de toda la venta y compra de derivados, la venta de crudo y la compra de derivados que hace Petroecuador. ¿A usted alguna vez le llamó y le ofreció algo, le propuso algo indebido el señor Hernán Luque? Yo con Hernán Luque he hablado en la oficina y siempre hemos tratado los temas correspondientes a la empresa. Mire, con él hemos tenido un solo directorio en septiembre y desde ahí me han bloqueado a mí absolutamente todos los directorios hasta hoy. ¿Quién le ha bloqueado? Hernán Luque en su momento. ¿Por qué lo bloqueó? Supongo que no estaba contento que yo esté en el cargo de Petroecuador. ¿Pero por qué no estaba contento? Porque no podía controlar Petroecuador como seguramente lo hacía en otros lados, ¿no? Es decir, ¿usted sintió que Hernán Luque quiso meter sus manos en Petroecuador? Mire, él no quiso que yo vaya a Petroecuador, él se opuso y quiso que vaya a Washington Gallegos, que era la persona que fue asesor de él mientras él era presidente del directorio, ¿no? ¿Quién quiso que usted sí vaya a Petroecuador? Bueno, a mí me entrevistó el presidente de la República y se hizo un proceso de selección con la Secretaría de la Administración Pública, el ministro de ese momento, Roberto Salas, que es el secretario de las APPs, y por lo tanto, como yo era el viceministro de Hidrocarburos, venía manejando los proyectos y queríamos que esos proyectos se continúen y se ejecuten para incrementar la producción. ¿Usted conoció o escuchó de Rubén Cherres antes de todo esta denuncia? No, yo no conozco, ni siquiera había escuchado el nombre de Rubén. Ni de Lecaro, ni del señor Leonardo Lecaro. Desconozco, no sé. ¿Nunca escuchó ningún tipo de negocio que hayan estado haciendo estas personas nombradas? Bueno, ha sido pública los temas que se han hecho. Desde el 9 de enero, pero antes... Mira, hay muchos nombres que se hablan, yo no he hablado con ninguna persona, yo he estado enfocado en trabajar, en cumplir el plan de gobierno y básicamente mi trabajo ha sido totalmente enfocado en eso. Mis reuniones todas las he mantenido en el despacho de Petroecuador y hay un registro de las personas que se reunieron conmigo. Esa ha sido la transparencia con la que hemos actuado nosotros. Ahora, el documento de la Secretaría Anticorrupción habla de un posible conflicto interempresarial entre Flopec y Petroecuador sobre la determinación de tarifas de transporte de los embarques de petróleo. Ahí hay un problema por el alquiler de buques. Tiene dos, si no me equivoco, Flopec, de una docena que no son propiedad de ellos, solo dos. Mire, ese problema nosotros lo hemos evidenciado y lo hemos conversado varias veces con Flopec y varias veces con EMCO, solicitando información para que transparenten la información de los fletes, porque para Petroecuador básicamente Flopec es la entidad con la que debe contratar, porque así establece la ley, no hay otra opción. Y por lo tanto, los precios de los fletes influencian mucho en el precio que ofertan las empresas para comprar el crudo, por ejemplo. Con esa información que hemos solicitado formalmente varias veces y hasta ahora no se la ha entregado por parte de Flopec a Petroecuador, nosotros precisamente lo que buscábamos era ahorrar al Estado varios millones de dólares. Que se estaban gastando en alquilar buques. Con precios descomunales, es lo que denuncia. Bueno, eso habría que revisar en Flopec. Usted ha revisado los 30.000 por día, frente a otras ofertas que no superan las 2/3 partes. Dice el documento de la propia Secretaría Anticorrupción. Y mire, ese es un tema que no es nuevo. En realidad, en el 2022, aproximadamente en junio, julio del 2022, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea hizo un proceso de revisión al tema de los fletes en administraciones anteriores. En ese tiempo era la gerente, la señora Ferri, y eran procesos anteriores que se dejaron contratados incluso en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, todo ese proceso existe un informe donde están precisamente las afectaciones que podría sufrir la empresa por los costos demasiado altos de los fletes. Pero eso deberá hacerse un trabajo mucho más profundo y las entidades deberán revisar precisamente cuál es la afectación que pudo haber tenido el Estado. Bloques 16 y 67 se revirtieron al Estado el 31 de diciembre. La producción en estos bloques, ¿cuánto era y cuánto es? Miren, hemos mantenido la producción está sobre los 13.000 barriles. ¿Era producida 16.000? No, ahí hay un error. La producción está mantenida a pesar de los bloqueos que existen de la comunidad guaraní.
Ese es un beneficio para el Estado, porque el Estado deja de pagar $40 por barril de la contraprestación que le pagaba la empresa, y eso significa por lo menos ingresos adicionales sobre los 100 millones para el Estado, directo al presupuesto. Pero además de algo importante, esa reversión implica retomar en instalaciones, planta y equipo, más de 2.300 millones de dólares. Y es muy importante, ¿por qué? Porque tienes una planta de generación de hasta 100 megas, produces diésel en esa planta, lo que permite a Petroecuador usar ese diésel y bajar los costos del diésel que se importa y el diésel que se mezcla en las refinerías. Y por lo tanto trae muchos beneficios para el Estado. El contrato se terminó con la empresa privada el 31 de diciembre y nosotros asumimos el 1 de enero y estamos operando con normalidad a pesar de los eventos propios que tiene esa operación. Tengo dos cosas más y poco tiempo, señor gerente. A propósito que usted menciona el tema de la operación del diésel, las centrales térmicas le debe plata SELEC a Petroecuador. SELEC le debe sobre los 146 millones de dólares a Petroecuador. ¿Desde cuándo? Se vienen acumulando durante varios años. Yo he comunicado directamente eso a las autoridades, he notificado formalmente. ¿Y qué dicen? Y bueno, están revisando la disponibilidad de fondos. Entiendo que este año... ¿Están a la cola ustedes para...? Yo tengo por cobrar varias deudas que hemos hecho la gestión, no solamente con SELEC, sino también con otras entidades, con el Ministerio de Defensa. Se han ido acumulando varios años porque no había una gestión adecuada de la contratación de los combustibles. Y la última, ¿cuántos barriles de petróleo estamos produciendo ahora? Actualmente, barriles de equivalentes, estamos cerca de los 407.000 barriles día en Petroecuador, ¿no? ¿Y con OCP? Si juntamos las empresas privadas, está sobre los 500.000 barriles de equivalentes, ¿no? Eso sería 390.000 barriles de petróleo, más los equivalentes, que es el gas convertido en la equivalencia a los barriles de petróleo. ¿Eso es incrementando o bajando? Mire, la producción diaria es un valor que varía día a día por muchas razones, pero en promedio se ha mantenido la producción desde el año 2003, está en ese nivel. Es más de 20 años que se ha mantenido. Se necesita mucha inversión privada para poder incrementar la producción. ¿Siente que se va a quedar en el cargo? Bueno, yo he hecho las cosas bien, eso ya depende de las autoridades. ¿Y ya no tiene el peso de Hernán Luque? Bueno, yo nunca he tenido el peso porque he actuado bajo la norma. Decía que él no quería que esté usted ahí. Pero yo he actuado bajo la norma y uno se ampara en la norma y se ha avanzado, se ha cumplido muchas cosas y precisamente eso demuestra la ejecución que tuvimos. ¿Por qué? Porque cumplimos la normativa, hicimos que los procesos no se caigan, cerramos un año bien operativamente a pesar de todas las adversidades. Muchas gracias.